el tema de esta mañana, la segunda parte de esta serie, Tensión Buena, lo he titulado Caminando por la cuerda floja entre la verdad y la gracia. Caminando en la cuerda floja entre la verdad y la gracia. Y para que usted entienda lo que es caminar en la cuerda floja, quiero que David me ayude con eso, me ponga este video para que ustedes lo miren. Un video real, ¿ok? Go make some history. We'll see you in a few minutes. Praise you, God. Praise you, Jesus. Yes, Jesus. That's my King. Praise you. Praise you, Jesus. I don't want to talk to anyone, Dad. Okay, I got you. Praise. Talk all you want That's why the world is till watching. you get here. Praise you, Jesus. You're doing good. You're 11 and a half minutes. Nick is now at the halfway point of this walk. I don't know about that. My dream for my next stunt is to walk between two skyscrapers in New York City. I can imagine the millions of fans that will be there watching. Wow. Ahora, este hombre venía adorando a Dios mientras estaba haciendo, ¿no? Pero este hombre venía caminando en esa cuerda floja sin tener ningún arnés, nada, ¿no? O sea, así nada más. O sea, cualquier movimiento sería el fin de su vida. Ahora, pensando en esto que acabamos de ver no únicamente requiere valentía, sino que requiere precisión, requiere mucha atención y requiere precisión. Ahora, no es una carrera para llegar rápido. En este tipo de cosas, cuando a la gente camina en ese tipo de cuerda floja, no es de llevar rápido, no es el que llega rápido, ¿no? Sino que vas con una decisión constante de mantenerte en el centro. Un paso o un movimiento brusco de un lado te vas, o de cualquier lado, de los dos lados, ¿no? Y todo termina. Un segundo de descuido y la caída no se negocia. Ahora imagina cómo se aplica esto a nuestra vida diaria. Porque hay tensiones que no son malas, hay tensiones que son buenas, porque nacen de algo real. Somos personas formadas por Dios, pero también somos seres humanos y tenemos fallas, tenemos errores, tenemos un corazón que necesita misericordia y una verdad nos confronta. Ahora, y entre estos dos elementos, entre la gracia y la verdad, necesitamos gracia, favor, pero también necesitamos verdad, algo que nos mantenga correctos. Ahora, es donde a muchos nos toca vivir. Por ejemplo, cuando hablamos de gracia para no aplastar a la gente. Necesitamos gracia para no aplastar, no lastimar a las personas. Amén. Para sanar, para entender, para dar una segunda oportunidad. Necesitamos dar gracia a la gente. Pero también necesitamos verdad. Para no mentir, para no maquillarnos, no justificar lo injustificable, para llamar al pecado por su nombre y acompañar el arrepentimiento con justicia. Necesitamos de ambas cosas. ¿Ok? Sabemos que necesitamos ambas cosas. A veces nuestras emociones nos empujan a elegir entre un extremo. O sea, a algunos les nace fácil decir la verdad con facilidad. Sienten que si no hablan claro, están siendo cobardes. Y es cierto que la verdad importa, pero cuando la verdad se vuelve solo dureza, dejamos de reflejar el carácter de Cristo.
y empezamos a reflejar nuestro propio orgullo. Es decir, hay gente que dice, no, yo digo las cosas como son. Sí, pero hay gente que se vuelve muy duro cuando se van únicamente a la verdad. ¿Ok? Otros, del otro lado, que tienden a la gracia y a dejar, tranquilo, todo, también es otro extremo. ¿Ok? Entonces, a otros les nace, por ejemplo, la gracia como instinto. Quieren que todos se sientan bien, quieren evitar el conflicto y por eso suavizan todo hasta que la verdad desaparece. Entonces, y es cierto que la misericordia es parte del evangelio, pero cuando la gracia se vuelve permisividad, ya no está guiando a la transformación, solo está evitando la incomodidad. O sea, la tensión buena no es caos, es dirección. Necesitamos una tensión buena, o sea, necesitamos un equilibrio entre estas dos cosas. Ahora, lo importante es esto: no toda tensión es una señal de que algo está mal. Algunas tensiones son como esta cuerda floja que vimos aquí, ¿no? Si la equilibras bien, te lleva a caminar con propósito. Si te inclinas a los extremos, te hace caer. Y esto no es una lucha nueva. Jesús mismo, y aquí está el corazón de este versículo que quiero que leamos ahorita, Jesús nos muestra el equilibrio perfecto. Dice el libro de Juan capítulo 1, versículo 14. Dice, y el verbo se hizo hombre, está hablando de Jesús, el verbo, la palabra, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria. Dice, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Okay, ahora, Juan nos dice aquí que Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. O sea, no dice que tenía mitad gracia y mitad verdad. No. Dice que estaba lleno. Amén. No dice que gracia cuando conviene y verdad cuando estorba. No. Dice que Jesús fue completo. Estaba lleno de ambas cosas. De gracia y de verdad. En otras palabras, Jesús no usaba la gracia para ignorar la verdad, ni usaba la verdad para destruir a la gente. Él era gracia sin maquillaje y verdad sin crueldad. Ahora, ¿cómo está esto, pastor? Miren, cuando Jesús sanó, lo hizo con compasión. Él se acercó a los leprosos y les tocó cuando no deberían de tocarlos. Cuando Él sanó, lo hizo con compasión. Cuando confrontó, lo hizo con propósito. Él había firmado a Pedro en una ocasión, pero cuando iba a cumplir su misión de entregarse, de morir, Pedro se puso en medio y dijo, no te voy a permitir, Señor, porque no quiero que te maten. Y él le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Pero él lo hizo con propósito. Más tarde fue a buscar a Pedro cuando resucitó y a restaurar su corazón porque Pedro le negó 3 veces. Entonces él lo hizo con propósito. Cuando trató con personas difíciles, no se cansó de amar y tampoco se cansó de llamar a arrepentimiento. O sea, él caminaba en este equilibrio, ¿no? Sabía dar gracia, pero también sabía decir la verdad. Amén. Ahí está la tensión. Jesús entendía algo que nosotros a veces olvidamos. La gracia verdadera no elimina la verdad. Ahora, la verdad verdadera no elimina la gracia. Pero aquí viene el desafío para nuestra vida. Ahora, ¿cómo saber cuándo hablar y cuándo esperar? ¿Cómo saber cuándo tengo que decir la verdad? Y sobre todo, ¿cómo decirlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuándo es el momento correcto para mostrar gracia, favor? Y no simplemente huir de una conversación difícil. ¿Cuándo es el momento correcto para decir la verdad y no simplemente herir a las personas con nuestras palabras? Porque el riesgo siempre está cerca. Si te inclinas de un lado, amén, de la gracia, puedes terminar siendo muy permisivo, amén, tolerar todo.
Y si te inclinas demasiado a la verdad, puedes terminar siendo muy duro, amén, muy cascarrabias, que la gente te evita después. Entonces, por eso esta serie no solo busca que seamos buenos, busca que seamos como Cristo. Quiero ayudarles a entender cómo caminar en esa cuerda floja, amén, el día de hoy, entre la verdad y la gracia. Entonces la pregunta central para esta semana es, ¿cómo reflejar a Jesús en momentos donde la gracia y la verdad parecen competir por nuestro corazón? Entonces, porque cuando aprendemos a caminar en ese equilibrio, ocurre algo poderoso. La gente siente que la verdad no la condena, pero también siente que la gracia no la deja igual. Amén. Y ahí es donde la fe se vuelve visible. Así que déjenme darles 3 puntos rápido. Número 1, déjenme hablarles de los peligros de los extremos. Leemos una vez más Juan 1:14, dice: y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, el diagnóstico, cuando rompemos el equilibrio divino. Miren, el apóstol Juan no escribió aquí que Jesús vino promediando la gracia y la verdad. Amén. No que lo alternaba, dice que él estaba lleno de ambos. Jesús sabía dar gracia, pero también sabía confrontar la verdad con amor. Entonces, Juan nos dice que Jesús estaba lleno de gracia. Ahora, nosotros por nuestra naturaleza caída y nuestras experiencias personales, tendemos a desviarnos hacia uno de estos dos extremos. Cuando desconectamos la gracia de la verdad, destruimos el reflejo del Evangelio. Ahora, déjenme hablar del extremo de la gracia sin verdad, o sea, el permisivismo. ¿Cuál es el problema cuando damos gracia y no confrontamos la verdad? Es la tendencia de tolerar el error. Cuando alguien se equivoca, lo toleramos, como que, está bien. ¿Han visto a padres que no corrigen a sus hijos? Amén. Y uno dice, es que yo quiero a mi hijo, no quiero. Eso es la gracia del otro extremo. Amén. Tolerar el error, excusar el pecado y evitar cualquier confrontación en nombre de la amabilidad. ¿Cuál es el resultado? Se vuelve una fe superficial y vacía. Se pierde la autoridad y la agudeza de la palabra de Dios. Cuando le das a alguien gracia sin mostrarle la necesidad de arrepentimiento, no lo estás amando, no lo estás ayudando, lo estás echando a perder, en otras palabras. Amén. Ahora, déjenme hablarles del extremo de la verdad sin gracia. ¿Cuál es el otro extremo? Amén. Cuando hablamos pura verdad, pero no hay gracia. El legalismo y la crueldad. ¿Cuál es el problema de este? Es la inclinación a usar la Biblia como un bate. Amén. La gente cuando usa la palabra de Dios únicamente para dar cachetadas a la gente. Amén. Y traen puro como que, amén, puro, dale duro. Y dale, y predica, y háblales, dales, amén. Y es puro golpear nada más. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuál es el problema de eso? O sea, donde la gente aprende a esconder, cuando hacemos eso, la gente tiende a esconder su pecado. Amén. Por miedo al rechazo, en lugar de confesarlo y recibir sanidad. Si somos una iglesia que es muy dado a eso, con que puras cachetadas, que puro acá, entonces la gente aprende a ponerse una máscara y decir, no, allá me voy a portar así porque no me doy duro. Pero no arregla el problema, lo esconde nada más. Lamentablemente, hay muchas personas, muchos cristianos así. O hay muchos lugares que es así. Ahora, ¿cuál es el modelo de Jesús? En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 1 al 11, hay una historia de Jesús, de cómo trató esto. Es la historia perfecta para enseñarnos
cómo debemos de vivir en esta tensión entre la gracia y la verdad. Leámoslo. Dice Juan 8, 1 al 11. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo al templo. Toda la gente se le acercó, dice, y él se sentó a enseñarles. Entonces los maestros de la ley y los fariseos llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo, dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. No llevaron al hombre, era medio shady, como dicen en inglés, no esto, porque no estaba el hombre ahí. El hombre también estaba cometiendo adulterio, pero no se lo llevaron a él, se llevaron a la mujer nada más. Ahora, 4. Dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. 5. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. La ley, amén, dice esto: hay que matarla de pedrada, o sea, hay que matarla. Entonces, pero ellos estaban tentando a Jesús, obviamente. ¿Tú qué dices? Versículo 6. Con esta pregunta, dice, le estaban tendiendo una trampa para tener que acusarlo. Pero Jesús se inclinó con el dedo, comenzando a escribir en el suelo. Jesús se sentó, dice, y empezó a escribir. No sé qué estaba escribiendo Jesús. 9. Al oír esto, 7. Wow. 7. Y como ellos lo acosaban a preguntas, o sea, siguieron insistiéndole, Jesús se incorporó y les dijo: aquel que de ustedes esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, dice, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía ahí. Entonces él se incorporó y le preguntó a la mujer: Mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor, dijo. Jesús dijo: tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Wow. Aquí encontramos el ejemplo más claro de cómo Jesús manejó esta tensión. Él trajo los dos, tanto la gracia como la verdad. No condenó a la mujer, pero le dijo: vete y no vuelvas a pecar. ¿Creen que esta mujer volvió a hacer esto? No. De hecho, fue una de las seguidoras de Jesús. Nunca más. ¿Por qué? Porque encontró gracia y encontró dirección. Ahora, la verdad usada como arma, déjeme hablar de eso. Cuando usamos la verdad como arma, los fariseos citaron la ley. Hey, aquí tenemos la ley. La ley dice que matemos a estas tales mujeres. Usaban la verdad sin una gota de gracia, no para restaurar a la mujer, sino para destruir a las personas. ¿Ok? Ahora, la respuesta de Jesús con gracia, o sea, el escudo de protección. Jesús se inclina, escribe en tierra, luego pronuncia las palabras, amén, que desarman la hipocresía de estas personas. El que esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar la piedra. Luego, ¿cuál fue la cuestión? Leímos al inicio que todo el pueblo se había reunido ahí. Entonces, como estaba todo el pueblo los conocía. Sabía quiénes eran. No eran una blanca palomita. Entonces, eso los confrontó. Ahora, la gracia de Jesús intervino para salvarle la vida a esta mujer cuando todos se fueron. Jesús le dijo: ni yo te condeno. Esta es la gracia en su máxima expresión. La absolución que ella no merecía. Ahora, la respuesta de Jesús con la verdad que transforma vidas es cuando mezcla, o mejor dicho, camina entre la tensión entre la verdad y la gracia. ¿Qué dice? Jesús no se detuvo con el perdón. Inmediatamente añadió: vete y no peques más.
Jesús no minimizó su adulterio, no dijo no te preocupes, no es nada, o vente aquí, yo te voy a cuidar, o vente a mi grupo que yo te... No. ¿Qué le dijo? Vete, pero no vuelvas a pecar. Llamó al pecado por su nombre y la desafió a vivir una vida transformada. En resumen, la gracia la protegió del juicio destructivo de los hombres, pero la verdad la guió hacia una vida nueva. La gracia le dio una segunda oportunidad, pero la verdad le dio una nueva dirección. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Para reflejar el carácter de Cristo en nuestra casa, trabajo, iglesia, debemos hacer un examen honesto de nuestra inclinación personal. Esto es lo que vamos a hacer. Identifica tu tendencia natural. O sea, ¿cuál es tu tendencia? ¿Hacia qué lado de la cuerda floja te caes más seguido? ¿Eres de los que dan mucha gracia o de los que traen un bate en la mano todo el tiempo? ¿De qué lado caes más rápido? ¿Cuál es tu tendencia más natural? Y no me venga con que, pastor, yo estoy en medio. Por favor, amén. Ahorita sacamos el bate, ¿verdad? No, seamos honestos. ¿De qué lado te ladeas más? ¿Te cuesta trabajo confrontar y prefieres mejor callar la verdad y mantenerte una falsa paz? ¿O te resulta demasiado fácil señalar las fallas de los demás sin empatía, sin amor? Otra cosa, evalúa tus conversaciones y relaciones. Evalúa tus conversaciones y relaciones. Piensa en tus relaciones más cercanas, tu cónyuge, tus hijos, compañeros de trabajo, hermanos de la iglesia. ¿Estás evitando tener una conversación difícil que la verdad exige? ¿O estás teniendo conversaciones donde la verdad suena más ataque que redención? Otra cosa, busca la sabiduría del Espíritu Santo. O sea, mantener unidas la gracia y la verdad requiere una dependencia de Dios todos los días. Amén. Pide al Señor que te dé discernimiento para saber cuándo abrazar la gracia y cuándo hablar la verdad firme pero amorosa. Amén. Entonces, el amor auténtico nunca elige entre la gracia y la verdad. Las mantiene unidas al mismo tiempo. Eso es lo que queremos llegar. Punto número 2. Gracia y verdad en las relaciones. Déjenme hablar un poquito acerca de gracia y verdad en las relaciones. Ay. ¿Ok? Dice Efesios capítulo 4, versículo 15. Más bien dice, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Una vez más lo voy a leer. Dice, más bien, al vivir la verdad con amor, con gracia. Al vivir la verdad con la gracia, dice, cuando lo hacemos, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, hasta llegar a ser como Cristo. Wow. O sea, la clave de este verso no es verdad o amor, sino verdad con amor, dice. ¿Ok? Pablo no dice simplemente hablen bonito ni hablen duro, afirma algo más profundo. La verdad no es opcional en las relaciones cristianas, es el camino hacia la madurez y la luz cuando hablamos con verdad. Ahora, el amor tampoco es un adorno, es el cómo con el que esa verdad comunica y el para qué de la corrección. Es decir, por eso hablar la verdad con amor no significa suavizar el mensaje hasta que deje de afectar. Significa hablar la verdad con la actitud de Cristo. Amén. Buscando restaurar a las personas, no humillar a las personas. Buscando guiar, no controlar.
buscando fortalecer y no aplastar. En otras palabras, la verdad sin amor hiere, la verdad en amor construye. Amén. Y cuando falta el componente del amor, aun cuando la verdad se dice, puede volverse un instrumento de división. Amén. Cuando agarramos a la persona únicamente a cachetadas y no damos gracia, vamos a tender a dividir, a lastimar. Pero sí podemos, dice, hablar la verdad con amor, con gracia. Ahora, cuando la verdad se vuelve herida, la verdad sin amor, piensa en cuántas relaciones se han roto por una frase correcta, pero dicha desde el orgullo. Yo tengo la razón. Cuando te peleas por tener la razón, ya te fuiste a un extremo. Porque estás peleando por saber quién tiene la razón. ¿Qué importa quién tiene la razón? Lo importante es la relación, las personas. Amén. Por eso el matrimonio no es fácil. Amén. El matrimonio no es fácil. Porque en el matrimonio tenemos que ceder. Amén. No los oigo. No. Respire, por favor. Tenemos que ceder. ¿Por qué? Porque hay veces que tú tienes la razón y por no pelear dices, está bien, vamos a arreglar esto ya. Eso es ceder. Pero cuando el orgullo no te permite hacerlo, va a tronar en algún punto. ¿Se dan cuenta? Entonces, muchas relaciones se han roto por una frase correcta, pero dicho desde el orgullo, yo tengo la razón, desde la impaciencia, por fin te lo digo, ya no aguantaba más. Desde la frialdad, esto es lo que dice la regla, amén, aquí te equivocaste, te grabé cuando te equivocaste, amén. O desde el desprecio, mira cómo eres, siempre eres igual. En ese caso, aunque haya doctrina, no hay transformación. Aunque hay verdad, pero no hay transformación. Porque el corazón no es alcanzado por lo correcto, sino por el amor que sostiene lo correcto. Amén. Ahora, el efecto común, miren, la persona se cierra, cuando hacemos esto, la persona se cierra, se defiende o se avergüenza en lugar de arrepentirse y crecer. Ahora, por otro lado, la gracia, cuando la gracia se vuelve confusión, la gracia sin verdad. Ahora, pensemos ahora del otro extremo. A veces decimos, no quiero lastimar a las personas. Entonces evitamos conversaciones difíciles. ¿Cuántos saben que esta semana tienes que tener una conversación difícil con alguien? Y tienes que sentarte con esa persona, decirle, fulano de tal, necesito hablar contigo de esto, pero decirlo con amor. Amén. Tener conversación con esa persona. Como alguien dijo una ocasión por ahí, alguien escribió un libro que llama Cómete ese sapo. En inglés es Eat that frog. Es en inglés, pero lo hicieron en español también. Que no es un libro cristiano, pero habla de cómo tener esas conversaciones difíciles. Amén. Es como comerse un sapo. Dices, tengo que comerme ese sapo. O sea, y tienes que hacerlo. Ahora, no quiero lastimar. Evitamos conversaciones importantes o difíciles. Dejamos pasar patrones dañinos o toleramos decisiones que el Evangelio confronta. Es decir, esa gracia aparente puede terminar siendo permisividad, o sea, todo se justifica, silencio, nunca se corrige, o comodidad emocional, o sea, evitar el conflicto a cualquier costo. Pero la gracia bíblica no es anestesia, o sea, la gracia bíblica es medicina. La gracia verdadera no permite que el pecado se salga con la suya,
pero lo enfrenta con propósito redentor. ¿Verdad que es difícil esto? Seamos sinceros. Ahora, este es el efecto común. Mire, las personas, cuando somos únicamente pura gracia, la persona no cambia porque no recibe dirección clara, crece solo en apariencia, pero no en madurez. Ahora, el ejemplo claro, como les dije hace rato ahorita, es con nuestros hijos. ¿Ok? Cuando la crianza de los hijos, tenemos que tener límites con amor. Tu ejemplo de los hijos es muy potente y aquí lo podemos ampliar. En la crianza, por ejemplo, hay padres quienes dan gracias sin límites. O sea, está bien, no pasa nada, tranquilo, mijo, ya tú dale. O cuando el hijo se equivoca, tú le arreglas todo. Y se vuelve así, se vuelve grande, ya es un muchacho grande y sigue haciendo errores porque nunca se le ha confrontado y tú le sigues arreglando su vida. Amén. Entonces, no le pongas mucha presión a mi hijo, por favor, déjalo tranquilo. Entonces, ¿y cuándo entenderá? No va a entender. Lo estás dañando. O sea, a la larga el niño aprende que las consecuencias no existen o que el carácter no importa. La disciplina no llega y el niño pierde seguridad porque la verdad también es protección. Ahora, cuando damos corrección sin ternura, por otro lado, siempre estás mal. No sirves para esto. Cabezón, no sirves para nada. Debes comportarte y punto. Cuando hay verdad pero sin gracia, sin amor, también el niño se siente condenado, no guiado. Confunde disciplina con humillación. Y entonces puede esconder, mentir o rendirse antes de tiempo. Amén. Cuando yo estaba estudiando, para ser pastor, estudiaba psicología, vimos un caso de un niño, de un chico, cuando era niño, su papá era un hombre muy exitoso, era un abogado muy exitoso, toda su familia, ellos vivían muy bien, eran muy ricos. Entonces, toda la familia habían sido abogados, ¿ok? Pero él nunca quiso ser abogado. Pero todos eran abogados y muy exitosos. Entonces, cuando se metió en la universidad, él se dio cuenta que había una audición para teatro. Y él fue a hacer una audición para teatro y fue aceptado. Y el tipo era buenísimo para el teatro y le apasionaba. ¿Y saben qué hizo? Él dejó de ir a sus clases y se la pasaba ahí con los maestros en el teatro. Se la pasaba ahí. Y reprobó. Y cuando él reprobó, ahora se asustó porque ahora tenía que confrontarse con su papá. De que él no había aprobado. Porque él dejó de estudiar, estaba ahí metido allá. ¿Y saben qué hizo? Este niño se las ingenió y se hizo pasar que estaba enfermo. No enfermo de enfermedad física, sino él se quedaba frisado en una o dos posiciones todo el día. ¿Qué pasa, hijo? No hablaba. Se quedaba frisado. Hasta que lo dejaban solo. Ahí está, ahí. Pero se quedaba frisado. Entonces, él jugó con esto varios días. Sus padres estaban alarmados. Lo llevaron con psiquiatras, con psicólogos, llevaron medio mundo. Nadie lo podía descifrar. Hasta que un psicólogo usó una técnica que él nos estaba enseñando, esta técnica, por cierto, por eso sé de este caso, que usó la técnica de confrontación. Entonces, ¿qué hizo este psicólogo con su equipo? Lo encerraron, lo metieron, lo encerraron y le dijeron a sus papás: ustedes no queremos a nadie, nada más a él. Entonces él estaba sentado así, frisado. Cerraron las puertas y llegaron, y en la mesa donde estaba él, llegaron y de un manazo así, pero así como que si fueran FBI, ¿no? Como FBI. Dijeron: a mí no me vas a engañar. Empezaron a gritarle, decirle: tú estás engañando a todo el mundo, pero nosotros no nos engañamos.
El tipo, así que, dice, despacio él empezó a moverse un poquito como que hasta que se rompió. Y él dijo la verdad. No sé cómo enfrentar en paz, así que estaba jugando ese papel. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque no había, o sea, era corrección nada más. Tienes que tener todo eso, sin amor. ¿Se dan cuenta? Ahora, el equilibrio bíblico es este. La verdad establece el camino, el amor sostiene el proceso. O sea, y la corrección busca restaurar, no destruir la identidad del niño. Amén. Cuando hay que corregir, se corrige y se ama. Amén. Se corrige, pero también dice, mi hijo, es por esta razón, por esto que yo. Pero una vez que corrigió, ya, hey, quiero que sepas que te amo mucho, por eso estoy tratando de corregirte. Y no como que ya no te voy a hablar y vas a llorarte por allá en el cuarto, ¿verdad? No. Es corrección con amor. Ahora, ¿es fácil esto? No, los que somos padres sabemos que esto no es fácil. Porque no es fácil caminar en esa tensión. Lo mismo pasa en amistades. Animar y también rendir cuentas. O sea, la amistad no es solo acompañar en momentos buenos. Porque tenemos amigos que de repente se la regaron y estamos ahí acompañándolos, pero no les podemos decir porque nos cae la voladora, ¿no? Entonces no les decimos nada. No, tampoco, simplemente por mostrar lealtad, estamos ahí, pero no corregimos. Tenemos miedo de que, amén, nos caiga la voladora. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Amén. Ayudar a las personas a mantenerse en el camino. O sea, una amistad madura incluye, escuche bien, una amistad madura incluye reconocer cuando algo está mal. Ahora, todo mundo tiene esta habilidad de reconocer cuando está mal, lamentablemente no. Amén. No todas las personas tienen la habilidad, el coraje de reconocer cuando están mal. ¿Ok? Decir esto no te conviene o esto te está llevando a un lugar peligroso y corregir con respeto cuando se cruza una línea. ¿Cuántos de ustedes tienen la habilidad de corregir a sus amigos? Si no tienen la habilidad de corregir a sus amigos en amor, lamentablemente es una amistad, amén, ahí nada más. No es una amistad realmente fuerte. Amén. No aguanta, porque si tú le sabes que... Ahora, por otro lado, déjame hacer un paréntesis aquí. Y con eso quiero hacer un paréntesis. Porque si hay alguien aquí, alguien de ustedes, que un amigo te trae una corrección con amor, no te está dando con el bate y a cachetadas, te está diciendo la verdad, pero con amor. Y si tú crees que todo mundo está incorrecto, menos tú, lo más probable es que tú eres el del problema. Amén. Yo escucho, cuando era pastor de jóvenes, había muchos, tanto chicos o chicas, ¿no? Que decir, mira, ya digo, tuve 5 novios o novias y todos no están en lo correcto, no sirven. Hey, si eres tú, amén, el que está, el común denominador de todas las relaciones, a lo mejor eres tú el problema. Amén. Uy. Entonces, si crees que todo el mundo está mal, todo el mundo está equivocado, menos tú, lo más probable es que la gente te evite, la gente te va a evitar, porque tal vez no sabes reconocer tus errores. Amén. Ahora, la gracia sin verdad en amistades puede parecer buena persona, pero a veces es cobardía espiritual. Y la verdad sin gracia puede parecer sincero, pero a veces es falta de compasión. Entonces, la amistad cristiana se atreve a hablar con amor y a sostener a la otra persona mientras aprende a corregirse. Entonces, corriges, pero estás ahí tratando de restaurar. No nada más a decir y decir, no, esto es lo que es. No. La amistad cristiana es cuando tú corriges, pero sostienes. Ayudas. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿es fácil hacer esto, pastor?
No es fácil. Por eso estamos hablando de esto hoy. Estamos aprendiendo. No es fácil. ¿Qué vamos a hacer? Identifica tu relación crítica. ¿En cuál relación necesitas empezar a hablar la verdad con amor? Tal vez con tu familia, en tu matrimonio, un hermano en la iglesia, un amigo, qué sé yo. Reconoce tu patrón. ¿Te falta gracia o eres demasiado duro? ¿Te falta verdad o te falta también valentía? Pide sabiduría antes de hablar. Ora a Dios, pídele a Dios sabiduría. Dice Santiago que le pidamos a Dios sabiduría, que Él es bueno para darlo. Pide, Señor, pon en mí el corazón de Cristo para decir la verdad en amor y recibir corrección con humildad. Ahí está. Puedes decir la verdad con amor, pero también necesitas recibir corrección con humildad. Cuando alguien te corrige en amor, también tienes que tener humildad. Tienes razón. Amén. Y no que te salgan ahí el apellido. Amén. ¿Qué quiero decir? ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora, cuando hablamos con gracia y la verdad al mismo tiempo, evitamos heridas innecesarias, evitamos permisividad y damos dirección sin perder compasión. ¿Ok? Número 3, termino con esto. Equilibrar la gracia y la verdad en la iglesia. Wow, otra vez, esto está pesado. ¿Ok? Vamos a leer unos versículos pesadísimos aquí. Según de Timoteo, capítulo 2, versículo 23 al 25. Dice, Pablo escribiendo a Timoteo, dice, no tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido. Míreme tantito aquí. ¿Cuántos en algún punto han tenido discusiones necias y sin sentido? Cuando vas a hablar con alguien, cuando alguien me pregunta a mí, y ustedes no tienen idea de cuántas veces la gente me hace preguntas, y a veces yo ya identifico por qué me lo están preguntando. En redes sociales me escriben, pastor, ¿crees en esto o en aquello? Yo les pregunto, ¿me lo estás diciendo porque quieres enseñarme algo que tú sabes? ¿O nada más quieres perder tiempo? Otra cosa que les pregunto. Ok, si tú quieres hablar de tu postura y de mi postura, ¿estás de acuerdo que si nosotros platicamos como cristianos, si tú estás equivocado, ¿estás dispuesto a reconocerlo? No, pero es que yo no estoy equivocado porque mira lo que está aquí. Cuando me dice eso, ya no hablo más. Ya no entro en discusión. ¿Por qué? Porque esta persona desde el inicio me está diciendo, no estéis dispuestos porque no estoy en lo correcto. Es necio. Es una discusión necia. No pierdas tiempo, saliva, amén, energía. Deja eso en paz. No vas a ganar. Amén. No tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido. Pues ya sabes que terminan. ¿Cómo terminan? Dice, en pleitos. 24. Y un siervo del Señor no debe andar peleando. Más bien, debe ser amable con todos. Amable con todos. 2. Capaz de enseñar. 3. No propenso a irritarse. No propenso a enojarse. 25 dice, así humildemente, dice, debe corregir a los adversarios. ¿Cómo? Humildemente. Con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Lo hace, lo corrige y dice, espero que Dios tenga compasión y te muestre la verdad. Wow. Miren, estos versículos debería de agarrarnos a cachetadas a todos nosotros, ¿o no? ¿No es cierto? Y vaya que lo hace. Lo que Pablo está modelando es un estilo de liderazgo. Pablo no le está dando a Timoteo un consejo emocional, sino le está dando una forma de vivir. Veamos la imagen completa. No debe de ser contencioso. O
sea, no debe enojarse, no debe de ser peleonero, no ande en discusiones, dice. O sea, que no sea una persona de mecha corta o de pocas pulgas. ¿Cuántas personas aquí, no levante su mano, son de mecha corta o de pocas pulgas? Hay varios. Amén. Seamos honestos. Amén. Que no les pueden decir nada porque se desata la guerra enseguida. Entonces, ¿qué es lo primero que dice Pablo a Timoteo? Hey, no seas peleonero, no seas de pocas pulgas. ¿Ok? 2, sea amable con todos, dice. O sea, el trato refleja el carácter de Cristo, incluso cuando hay desacuerdo. Incluso cuando hay desacuerdo, tú tratas de arreglar las cosas y tener, hey, tranquilo. ¿Ok? 3, apto para enseñar, dice. Debes de enseñar a otros. Apto para enseñar. ¿Qué dice ahí? Capaz de enseñar, dice. No basta con ser amable. Se debe transmitir la verdad bíblica con claridad. Tienes que enseñar, saber, mira, esto es lo que es. Mira, así, así, así. Paciente. La verdad toma tiempo, no todo cambio es instantáneo. Luego dice instruir con mansedumbre. La corrección no se impone con dureza. Amén. No dices esto es lo que es y traes la verdad y quieres imponerlo. No. Tranquilo, sé paciente. ¿Ok? Instruye con mansedumbre, con la esperanza de que Dios conceda el arrepentimiento a las personas. La transformación no depende del talento del argumento, sino de Dios. Ahora, este pasaje es la descripción perfecta de la atención buena. La iglesia no puede renunciar a la verdad, pero tampoco puede hacerlo con el corazón equivocado. La iglesia, miren, como lugar, es el lugar donde debemos de hablar o tener la verdad predicada y la gracia aplicada. La verdad predicada y la gracia aplicada. Pablo conecta el cómo del mensaje con su propósito. En la iglesia, la verdad es el contenido que guía el arrepentimiento, o sea, conduce al conocimiento de la verdad. Pero la gracia es el ambiente que permite que las personas no se rindan, no se escondan. Amén. No se endurezcan, que tengan mansedumbre, paciencia, amabilidad. Entonces la pregunta no es solo qué decimos, sino cómo y para qué lo decimos. Miren, 2 extremos que dañan el testimonio eclesial. Cuando la iglesia se inclina solo a la verdad, rigidez sin restauración. Es el extremo donde se enfatiza la doctrina. Amén. Tú tienes que andar así, firmes, vámonos, amén. Amén, así, a palos. Pero se pierde el espíritu de Cristo. Se corrige, pero no se acompaña. Se discute, pero no se levanta al caído. En ese contexto, muchas personas se vuelven profesionales del disfraz. ¿Qué hacen la gente? Confiesan lo mínimo, se esconden o terminan yéndose por miedo al juicio más que por amor a Dios. La verdad sin gracia puede sentirse como condena, y cuando eso pasa, el propósito del arrepentimiento se estropea. Ahora, segundo, el otro extremo, cuando la iglesia se inclina solo en la gracia, o sea, gracia sin dirección. Se evita, ¿qué pasa? Se evita toda confrontación, se bendice lo que debería llamarse, amén, con nombre pecado, y se confunde misericordia con silencio. Esa gracia puede parecer amor, pero en realidad se vuelve permisividad. Nadie aprende a vivir distinto. Los patrones dañinos se normalizan y la iglesia pierde su
misión de formar discípulos. La verdad es necesaria porque el arrepentimiento conduce al conocimiento de la verdad. Sin la verdad no hay cambio real. Ahora, el equilibrio de Pablo, ¿qué es? Mansedumbre, más enseñanza, más esperanza. ¿Qué es lo que le dice aquí en este versículo? Mansedumbre, enseñanza y esperanza. ¿Ok? Es el equilibrio. La iglesia enseña, dice apto para enseñar. No hay discipulado genuino sin la palabra clara. Y la iglesia trata con mansedumbre e instruir con mansedumbre. La corrección no puede ser un golpe, pero sí debe ser la medicina. La iglesia mantiene esperanza en Dios. No dice que Dios les conceda el arrepentimiento. Esto protege a la iglesia. Amén. Si protege a la iglesia de creer que si tengo una buena frase lograré la transformación. El arrepentimiento en realidad es obra de Dios y nuestra tarea es servir en su forma. Miren, la iglesia, por ejemplo, déjenme terminar con esto. Es un hospital para pecadores y una escuela para santos. ¿Cómo? La iglesia debe ser un hospital para los pecadores, pero también una escuela para los santos. Entonces, hospital para pecadores, las personas heridas, confundidas, culpables o resistiéndose. Ahí se necesita la gracia, ¿qué? Para recibirlos con amor. Ven tal cual eres. Todo mundo merece un lugar en la mesa de Dios. Todo mundo necesita una segunda oportunidad. Vente. Pero es una escuela para santos también. Pero el hospital no termina en sentarte y que te cuiden. Te atienden para que aprendas a vivir con salud. Ahí se necesita la verdad. Enseñanza, límites, corrección, formación. Lo que estoy haciendo ahorita con esa enseñanza es lo que llamamos discipulado. La iglesia falla cuando o se vuelve solo hospital, sin terapia ni aprendizaje, o se vuelve solo escuela, sin misericordia para los que están enfermos. ¿Qué vamos a hacer? Miren, como iglesia, examinemos nuestra corrección. Cuando alguien falla, ¿lo acompañamos hacia el arrepentimiento o lo abandonamos al juicio o únicamente los golpeamos? Evaluemos cómo se dan las conversaciones difíciles. ¿Se busca restaurar o se busca tener la razón? Cuando vas a tener una confrontación, una conversación difícil con alguien, antes de que vayas, evalúa esta conversación. ¿Para qué es? ¿Es para restaurar o es únicamente para decirle unas verdades a ese tipo? Si es únicamente para decirle unas verdades, mejor ni lo hagas. ¿Se da cuenta? Ahora, claridad en las expectativas sobre líderes y maestros. ¿Se enseña con mansedumbre o con dureza? Cuando enseñamos con mansedumbre o con dureza. Creo que tenemos que hacer los dos, ¿verdad? Tenemos que ser duro en el sentido de no comprometer la palabra de Dios, pero con amor, de que cuando tú le dices la verdad a la persona, lo acompañas, amén, para restaurarlo. Te lo digo por esto, ven, lo llevas de la mano, eso, amén. Dices la verdad, pero lo haces con amor. Y orar con un enfoque bíblico. Pidamos por arrepentimiento y conocimiento de la verdad. No solo tener una charla correcta. Ora al Señor. Cuando tienes una conversación difícil, Señor, guía al arrepentimiento. Si alguien se equivocó, que reconozca. Y es de valientes reconocer cuando uno se equivoca. Es de valientes, no cualquiera lo hace. Únicamente los maduros reconocen cuando se equivocaron y vuelven y dicen,
me equivoqué, perdón, disculpas, creo que me equivoqué. Amén. Y cuando uno se equivoca, la otra persona se dice, ajá, te dije, I told you, yo sabía que estaba en lo correcto. No, ya arruinaste todo ahí. Sino que también dices, no hay ningún problema, vamos adelante, vamos a caminar adelante, vamos. Conclusión: la iglesia está llamada a ser un lugar donde la verdad se diga y la gracia se viva. No una verdad que condena sin levantar, ni una gracia que tolera sin transformar. Tal como Jesús lo mostró, la palabra puede ser clara y el corazón puede ser tierno. Ese equilibrio es parte de cómo la iglesia cumple con su misión. Eso es caminar en la cuerda floja entre la verdad y la gracia. Espero que esto de verdad lo ayude. Amén. No únicamente en su vida personal, sino en todas sus relaciones, desde su matrimonio, con sus hijos, con sus amigos, con la iglesia, con todos. Amén. Entonces, eso nos va a ayudar a tener relaciones más fuertes. Amén. Oremos. Padre, te doy gracias en esta hora por tu palabra. Yo bendigo, Señor, bendigo a tu iglesia en esta mañana. Señor, te pido que transformes nuestros corazones, Señor. Transformes nuestra vida. En el nombre de Jesús. Transforma nuestras vidas, Padre. Amén. Un instrumento soy. ¿Por qué no adoramos a Dios tantito? ¿Le parece? Exaltación. Vamos, adoremos a Dios. Y yo nací para tu nombre levantar. Tú escuchas el cantar de la creación. Mas hay una canción que yo te puedo dar. ¿Quién más es digno? ¿Quién más es digno? No hay nadie, solo tu Cristo. ¿Quién más es digno? ¿Quién más es digno? No hay nadie, solo tu Cristo, Dios y